presentamos un poco a los ponentes, que son dos fondos y dos participadas, para que un poco cuenten la experiencia entre lo que es ser invertidos por un fondo de Venture Debt y un poco pues que los fondos también cuenten su experiencia, ¿no? Entonces, primero presento a Jordi Safón de Extension Fund, que es un Venture Debt moderno, ¿no? Y que estuvimos muchos años juntos en Lánzame y que bueno, pues que lo hicimos bastante bien, ¿no, Jordi? Creo que sí. Que, hombre, 35 invertidas y 7 desinversiones no está nada mal, ¿no? O sea que... Para un primer fondo de Pasuca Boli, que decimos en catalán, no está nada mal, ¿no? Entonces, bien. Y ahora estás también comentarás un poco, sí. ¿Quieres comentar un poco el fondo de Extension? Bueno, por tu culpa, lo que hicimos ahí, pues hemos podido hacer un fondito un poquito más grande, que es el Extension Fund. Es un fondo que vamos a cerrar ahora al segundo cierre alrededor de 35 millones de euros. También hay una particularidad, hoy hablaremos más de Venture Debt, que es lo que toca, pero somos un fondo híbrido. También hacemos notas convertibles y nada, lo hemos querido hacer así porque creemos que se pueden combinar bien los dos tipos de operación y unas compañías les encaja mejor un tipo de inversión o de instrumento y en otras otra, ¿no? Como os decía, 35 millones, digamos especializados en fintech, insurtech, proptech, marketplace en general. O sea, no quiere decir que no hagamos de lo otro. Biotech sí que no nos atrevemos. Health tech difícil porque no entendemos mucho cómo va. Y este sería el resumen. Yo creo que el resto iremos, ¿no? Vamos comentando, ¿no? Vale, Lucas, un poco tú estás en Zurich Capital, antes en Inverready, siempre en Venture Debt. Debes ser de las personas con más bagaje en España en Venture Debt, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia aquí. Bueno, la verdad es que llevo algunas transacciones hechas y nosotros además solo hacemos Venture Debt, al igual que Jordi. Es un fondo de un tamaño muy similar, porque hay 40 millones y cerramos también en verano, creo que casi incluso a la par. La única diferencia es que el hecho de que solo hagamos Venture Debt es que además somos un fondo de impacto social y medioambiental, es decir, solo invertimos en compañías que entendemos que tienen un impacto positivo y de hecho el fondo nace por dos motivos, ¿no? En primer lugar, para luchar contra el COVID en un momento de mucha incertidumbre y dar liquidez a compañías que lo estaban pasando mal. Tenemos una agencia de viajes, una compañía de cosméticos. Y a raíz de esa idea, pues, surge la segunda idea, que es que, oye, tras ver muchas compañías, nos damos cuenta de que las compañías llegan a Serie A, Serie B, con los fundadores muy cansados, ¿no? Y sobre todo con muy poco del cap table, ¿no? Y al final nos damos cuenta que podemos hacer un early stage Venture Debt para ayudar a que los fundadores no se diluyan, pero muy vinculado a la idea que el propósito de impacto de las compañías siga siendo el mismo, porque cuantos más inversores tienes, menos propósito probablemente de impacto tienes y más de rentabilidad, y por eso nace Ubicado, ¿no? Y en concreto este vehículo de Venture. Yo creo que pronto lanzaremos otros vehículos de capital y para poder hacer un poco de todo, ¿no? Pero por ahora nos hemos centrado en Venture Debt. Bueno, llevamos yo creo que 9 participadas ya y subiendo, ¿no? Estamos ahora en pleno proceso de inversión. Bien, tenemos dos fondos de Venture Debt en el panel frescos, ¿no? Que podríamos sumar a Sabadell, ¿no? Banc Sabadell a Inverready. Pues ya haremos otros eventos otro día, ¿no? Es decir, hoy estamos aquí, el Venture Debt nuevo que hay en España, ¿no? Y Claudia, tú, que es Seniors, ¿no? Fundadora de Seniors, que recibiste la inversión de Zurich Capital, un poco cuéntanos qué es Seniors. Vale, sí, os cuento un poco. Seniors somos una startup del sector de la salud y estamos enfocados al cuidado de personas mayores y personas dependientes en casa. Pues un propósito claro de que la gente pueda seguir viviendo en su casa el mayor tiempo posible, que es donde todos queremos estar, y sobre todo con la mejor calidad de vida y la mejor salud. Y la mejor calidad de vida y salud entendida como creemos que hay que entenderla, que no es solo ser reactivos, sino ser preventivos, ser predictivos, reducir ingresos hospitalarios, idas innecesarias al hospital, al final mantener una calidad de vida lo más cercana posible a lo que se tenía antes de tener una dependencia. Y lo hacemos en el crossroad que dicen entre cuidados asistenciales y
tecnología, sobre todo analítica avanzada del dato, para poder conectar a casi las personas con, bueno, con todo lo que tiene que ofrecer la tecnología para cuidarlos. Muy bien. Y finalmente Vincent Rousseau, ¿no? Que fundaste una empresa pequeñita que se llamaba BlaBlaCar, ¿no? Y luego, bueno, nada, luego Consentio, ¿no? Que ahora contarás un poco qué es, que pues también te ha invertido Extinction Fund y nosotros también tenemos mucho dinero, con lo pequeños que somos, o sea que hazlo bien esto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, nada, un poco, cuéntanos qué es Consentio, Vincent. Aparte también, tú también eres Business Angel, has invertido en muy buenas empresas como OnTrack o Mundo Kids, ¿no? O sea que has visto ya todo el panorama. Cuéntanos un poco qué es Consentio. Bueno, muchas gracias. Consentio, bueno, nació un poco de la idea de digitalizar un sector primario, sobre todo pues algo que usamos todos los días, que fruta y verdura, hortalizas. Bueno, igual no comemos brócolis y espinacas todos, pero bueno, fruta y verdura es un producto que solemos comer, pero nos dimos cuenta de que el 30% mínimo de todo lo que se produce se va a la basura entre el productor y el supermercado. Es decir, que no llega ni siquiera al mercado. Y entonces nos pareció muy interesante que la digitalización podía ser una herramienta de optimización, de eficiencia para el sector, ese sector que efectivamente no está tan cuidado por la tecnología. Hay mucha tecnología de producción, pero casi ninguna tecnología de disposición. Lo siguen haciendo por teléfono, por WhatsApp, por email, pero nada realmente automatizado que les permite realmente dar saltos de productividad importantes. ¿No? Hablamos de puntos de vista adicionales en su cuenta de resultados gracias a la digitalización de procesos. Es un proyecto de impacto, tanto en el impacto que generamos como también el impacto que medimos, que quien no puede medir no puede mejorar. En ese aspecto es súper interesante, haciendo in fine la trazabilidad del producto desde el agricultor hasta el consumidor. Podemos saber exactamente por dónde ha venido, o sea, la trazabilidad de producción, que eso está solucionando muchas plataformas, sino la trazabilidad de distribución, por dónde ha pasado, por qué intermediarios ha pasado, cuál es su huella de impacto en términos de comercio. Pues eso, no sé si 2 minutos, me resumen de 5 años de trabajo. Muy bien, pues 5 años intensos. Bien, y nosotros en Advisor ayudamos a las empresas a crecer desde el área financiera y logrando también financiación, ¿vale? No sé, ¿cuál es el nivel de la audiencia sobre el Venture Debt? ¿Sabéis todos lo que es el Venture Debt? ¿Estamos en nivel básico, intermediate o avanzado? Lo digo para bueno, pues tener un debate u otro. ¿Quién no conoce lo que es el Venture Debt? Bueno, lo pregunto positivo. ¿Quién conoce lo que es el Venture Debt? Todo el mundo sabe lo que es el Venture Debt, con lo cual nos saltamos los preámbulos de lo que sería describir lo que es un vehículo asociado, ¿no? Pero para situar un poco, ¿en qué momento un emprendedor tiene sentido que vaya a vosotros a pedir financiación? Sí, Serie A, cash flow operativo positivo, EBITDA negativo. ¿Cuál diríais que es el momento en que diríais, oye, ni te acerques, o a partir de ese momento en curva de caja ya tiene sentido empezar a abrir conversación? Lucas, tú mismo, va, Mira, nosotros lo que tenemos que entender es 2 cosas, ¿no? Uno, que hay potencialidad de revenues y que hay visibilidad de los mismos, ¿no? Vale. En sí mismo, el modelo de negocio de Sirius yo creo que era muy transaccional. Enseguida, pues estuvimos dándoles la bala desde mucho antes de que empezaran a facturar casi, y vimos una tendencia muy alcista, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, y quizás es en ese punto, ¿no? Entre los 60.000 y los 100.000 mensuales, sobre todo si entendemos que hay buena tendencia, que es donde queremos entrar. Al final, analizados es más o menos el 1.000.000 de ventas, ¿vale? Pero la realidad es que también nosotros tratamos de romper un poco ese estereotipo, ¿no? O sea, si existen colaterales y es algo que hemos hecho de vez en cuando, pues entendemos que también podemos ir un poquito más antes. O sea, al final yo, como tengo que mirar la transacción, ¿no? El hecho de que existan revenues
a mí me dice que existe un valor residual dentro de esa compañía, ¿no? Entonces, si lo puedo encontrar de otra forma, también estoy dispuesto a hacer la compañía, ¿no? De hecho, quizás tenemos 2 o 3 compañías de fintech que son un buen ejemplo, ¿no? De, oye, pues yo financio la compañía, pero esa compañía financia, tiene todavía por cobrar muchas cuentas, ahí tenemos un buen fit, ¿no? Y hemos hecho algunas operaciones. La realidad es que es un trading de riesgo-rentabilidad, y es cuando nosotros percibimos que con total seguridad la compañía va a estar viva de aquí a 12, 18 meses, lo que implica un repago de entre el 30 y el 40% de nuestra exposición, ahí podemos ir adelante. ¿Por qué? Porque al final, comparando un vehículo de capital y uno de deuda, el de capital juega a hacer mucho dinero con las compañías que salen bien y no le importa perder en las que van mal. Nosotros queremos concentrar mucho ese retorno, ¿no? Esperemos ganar mucho dinero con seniors, pero va a ser un dinero mucho más limitado que nuestros homólogos de capital, que van a hacer muchísimo más dinero que nosotros. Mientras que la realidad es que en las transacciones que perdemos, pensamos perder mucho menos también que nuestros homólogos de capital. Y no sé si queda muy claro, pero bueno, por ahí van los tiros. Es decir, ingreso, ¿no? Balance riesgo-retorno, una capitalización, una ronda realizada. Sí, yo creo que Lucas lo ha definido muy bien. A mí me gustaría brevemente diferenciar lo que se ha hecho históricamente en el Venture Debt, ¿no? Y un poco, creo, porque Lucas ha dicho varias cosas que las podía haber dicho yo también, ¿no? Y creo que es porque tenemos visiones parecidas en varias cosas. La operación típica de Venture Debt era, hay una ronda de 3.000 millones de equity, la compañía está cercana a EBITDA positivo, vemos bastante claro que va a llegar, con lo cual reducimos el riesgo de 2 maneras. La primera, capacidad de repago, y la vemos que está ahí. Y la segunda es, pues bueno, si no acaba de llegar, como hay dinero de equity para ir tirando, pues ahí acabamos de llegar aquí, ¿no? Yo creo un poco que la sensación que tenemos nosotros es que era el tipo de operaciones que históricamente se hacían y se siguen haciendo, ¿eh? Pero para mí hay otros 2 factores también que hay que mencionar, ¿no? El primero son garantías, que ahí, bueno, pues yo creo que en estas fases iniciales es un poco más difícil buscar garantías reales, y si las encuentras en la startup, tiene una serie de gastos jurídicos y de proceso que alarga todo mucho. Y el cuarto, y para mí más importante, es el famoso equity kicker, por lo tanto, revalorización futura. Entonces, claro, y dicho todo esto, la respuesta correcta es ¿cuál es el momento ideal para un Venture Debt? Pues cuando está facturando un montón, crece muchísimo, tiene EBITDA positivo y me va a pagar seguro. Pero claro, es que ahí... Bueno, hay un banco, ¿no? También. Correcto. Hay unas entidades que se llaman bancos que todavía siguen allí y van a seguir muchos años, que hacen préstamos también. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué te voy a dar a ti acciones si el banco me lo puede hacer solo por interés, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es lo mismo que cuando inviertes en equity en una startup. Para mí el momento correcto es en el que la startup empiezas a ver, por una serie de análisis que son comunes al Venture Capital, que tiene un buen equipo, que tiene una ventaja competitiva, un análisis normal que luego esto viene reforzado por unas métricas que pueden estar más o menos cerca del EBITDA positivo o de las unit economics positivas, que es otra manera de mirarlo, más temprana, y la clave para mí está ahí, ¿no? Que el hecho de entrar antes no te dé miedo siempre y cuando esté pagado por una valoración menor en el equity kicker que te permita capturar más upside. Contad un poco el concepto de equity kicker, es decir, hay una parte en deuda, hay una parte que traes en capital y luego hay todas las covenants asociadas. Un poco, situemos un poco más el vehículo en ese sentido. Yo creo que un ejercicio interesante de entender, y siempre lo digo porque suena un poco bestia, pero no buscamos ganar dinero con los préstamos. Prestamos dinero entre el 8 y el 12%, ¿no? Es decir, eso implica una mora bastante alta, que es la que vamos a tener, porque invertimos con fondos de Venture Capital, ¿no? Y al final, a una distribución normal de Venture Capital, un tercio va muy bien, un tercio va normal y un tercio pierde dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, nosotros esperamos reducir este tercio en algún importe, mucho, si lo hacemos muy bien, pero entendemos que eso va a estar ahí, ¿no? Entonces, el equity kicker es lo que nos da la rentabilidad. De otra forma, nuestros inversores dirán, oye, no voy a invertir en tu fondo, voy a invertir en BBVA o en las acciones de Santander, ¿no? Eso es relevante. Entonces,
nosotros particularmente nos quedamos un equity kicker en torno al 20 o el 30% del importe nominal del préstamo. Esto es que de cada 1.000.000, 200, 300.000 euros van a capital de la empresa. Esto se puede hacer vía acciones, se puede hacer vía warrant, tienen sus pros, contras de una forma y de otra, pero eso es el equity kicker. Y al final, otra parte que es relevante es que generalmente, no sé si es el caso de Jordi, pero nosotros no buscamos tener derechos políticos en las compañías en las que invertimos. Es decir, no quiero en el consejo, no quiero mandar sobre materias reservadas y no quiero decirte cómo tienes que gestionar tu compañía. Evidentemente tenemos los mismos derechos económicos que el resto de accionistas, pero no queremos mandar y entendemos que la gestión está delegada en el management al que supeditamos. ¿Y el retorno que esperáis, la amortización un poco de la deuda, de qué órdenes? ¿De 18 24 meses? Cojo la última que has dicho, porque si no me olvido. Nosotros, nuestra posición en consejo normalmente es como observer, ¿vale? Simplemente por un tema de comodidad de recibir la información y de poder aportar. Ese es nuestro punto de partida, negociable como todo. Hay veces que no es conveniente que sea así, pero nuestra intención es esa. Contestando a tu pregunta, Jordi, nosotros acostumbramos a hacer, bueno, de hecho lo tenemos limitado a 36 meses de préstamo, ¿vale? Y acostumbramos, o sea, 36 meses máximo, y si ponemos carencia resta del periodo de pago, ¿no? Con lo cual difícilmente, no hemos hecho ninguna y difícilmente podremos hacer ninguna operación que supere los 12 meses de carencia, porque si no, luego lo tienes que repagar en 24 y como son préstamos de entre medio millón y 3,5 millones, pues la carga de repago es alta. Entonces, 36 meses, máximo 12 de carencia, ese es el estándar en timings que hacemos. Bien. Muy bien. ¿Y tú como emprendedora, Claudia, por qué te decidiste para ir a buscar un fondo de deuda en este sentido? Bueno, yo siendo súper sincera, cuando montamos Seniors empezamos a hablar con Lucas y su equipo y nos contaron el instrumento que yo no estaba tan familiarizada con él. Nos hablaron de estos porcentajes de interés entre un 8 y un 12%. Yo soy asesora fiscal de profesión y pensé, pues sura. O sea, fue de la cabeza y digo, no te preocupes, muchísimas gracias, vamos a buscar otros instrumentos, vamos a hacer bootstrapping, teníamos otra sociedad con la que nos ha ido bien, otra empresa más tradicional, por decirlo así. Bueno, pues vamos a ver cómo nos organizamos y ya está. Empezamos a tirar con nuestro propio capital, levantamos una ronda más pequeña, una ronda en torno a 1 millón de euros con poca dilución y cuando fuimos a levantar la siguiente fue cuando dijimos, vale, nos queremos seguir diluyendo, ¿cuál es el instrumento que nos puede ayudar a esto? Obviamente bancos no podemos ir, miramos algún otro instrumento, obviamente como nosotros hemos hecho en ISAs y todo lo que es financiación pública que no tenga dilución y a un punto de que dijimos, no queremos diluirnos, ahora preferimos pagar lo que considera usura y ahora me parece barato con tal de no dar garantías personales, que es lo que te suelen pedir, ¿no? Otro tipo de entidades, ni garantías personales ni diluirnos, porque pues, al final nuestro equity es lo que más vale. Cuanto más tardemos, ¿no? en cederlo esto, pues mejor, sobre todo con la proyección que estamos teniendo y la atracción. Entonces, bueno, pues en ese momento fue cuando dijimos que este es el momento, hablamos con diferentes fondos, entre ellos Tubi, que está muy alineado con nuestros valores de impacto. Y así que estamos encantados. ¿Todos los fondos de Venture Debt que hablaste eran españoles o te moviste un poco a nivel europeo también? Igual exagerar, no hablamos con tantos. a nivel En España hay 4, ¿eh? Sí, hablamos con la mitad, entonces. Hablaste con 2. Sí. No, o sea, a nivel de VC, de parte de equity, sí que hemos hecho un buen mapa internacional, pero de esto no, y sobre todo queríamos también que tuviese impacto y llegamos a un buen acuerdo que nos ha permitido apalancar la operación, ir más tranquilos a la hora de levantar la ronda, con pulmón, sin estar pensando que se te acaba el runway, sino negociando con dinero en la caja, pues se negocia mejor, evidentemente. Muy bien. Tú avanzando un poco, no habéis hecho todavía Venture Debt, ¿no? Pero sí que habéis encadenado varios convertibles, ¿no? Esto estaba en deuda para convertir en capital. Es un instrumento un poco que te planteas cuando el proyecto empiece ya a monetizar de forma más sólida en este aspecto. ¿Es algo que tienes en mente? Sí, bueno, lo que acabas de decir, Claudia, sobre un parámetro importante es el timing.
Sí. Porque no es lo mismo, cuando tienes obviamente un runway suficiente y puedes entrar en una ronda, que si estás con el cuello un poco, o sea, el agua, y el timing es súper importante. Claro, porque efectivamente todo el mundo quiere entrar en empresas que lo tienen todo, y ahí, pues para qué necesito financiarme si lo tengo todo. O sea, que es siempre un poco el punto intermedio. También hay negocios y negocios, todos se parecen iguales. Lo mismo cuando se construye una autopista, pues no facturan en el primer día ni después de un año. Y, sin embargo, pues hay bancos y instrumentos financieros que financian la construcción de la autopista, porque saben que el valor está por venir sobre concesiones de muchísimos años. Pues como creas... Sí, nosotros en esto tenemos experiencia, ¿eh? en las autopistas de pagos. Sí. Bien. ¿Tú tienes ejemplo? Sí, entonces, bueno, eso es un ejemplo interesante porque como se crea una tecnología, la tecnología lo mismo, pues para que la detección, en nuestro caso, para que el sector la adopta, pues es un sector que pasa de la era del papel al digital, con lo cual tiene su latencia, ¿no? Entonces, todo esto hace que el timing es súper importante y, bueno, fondos de Venture Debt, como vehículos como el NISA, como otros vehículos de la Unión Europea que nos han dado ese respiro de unos cientos miles de euros para poder pasar el COVID o otras situaciones, pues se agradece y permite pues, mejor gestionar la carga. Porque el timing, cuando empiezas a facturar y estás ahí ya cuando todo, pues te viene bien tener todo un poco más la gestión mejor del proyecto. No olvidar que Amazon, eso es o sea, antes de justamente la burbuja de 2001, firmó una deuda de 1 billón, en un parking, en el libro lo comentan, y ese 1 billón que firmaron en ese momento también es timing. Es decir, Amazon ha podido comprar muchas empresas después, totalmente patas caídas, en el mejor momento de su vida y con el bolsillo lleno, todo eso porque venía con una cultura de private banker, que trabajaba en Nueva York, por lo cual tenía en mente que la tecnología, el emprendimiento es una cosa, son cosas muy bonitas, pero si no viene con la financiación, no se puede sostener mucho tiempo con una forma. O sea, yo creo que la financiación tiene que venir como una parte muy importante del desarrollo. Y eso, bueno, los americanos suelen hacer desde aquí. Bien. Un poco, en España, bueno, han ido apareciendo vehículos, ¿no? ¿Qué hay? ¿4 ahora? ¿4 o 5? 4. ¿Sí? Esto no lo conozco. No, yo tampoco. He dicho el quinto por si acaso. Ahora hay un banco por ahí que está haciendo cosas. Sí, hay un banco que está haciendo cosas. Entonces, pero sí que en Europa hay más vehículos, ¿no? No sé, trabajamos un ebook hace poco y veíamos 30-40 vehículos en Europa, quizá en unas condiciones un poquito más amigables, ¿no? En algunos aspectos, y quizá innovando en algunos conceptos. Entonces, ¿cómo veis el hecho de competir con fondos de Venture Debt en Europa? No sé, recuerdo un poco el Venture Debt que logró Factorial en Londres, que fue un Venture Debt, pues quizá con unas condiciones que rozaban una línea de circulante bancaria, ¿no? Es decir, ¿cómo veis un poco el hecho de que el emprendedor pues, haga ese ejercicio de irse fuera y comparar pues, diferentes tipologías de deuda? ¿Y cómo innovaríais? ¿Qué creéis que se tiene que hacer en este campo donde creo que en España llevamos 3-4 años con un Venture Debt bastante inmóvil a nivel de condiciones? ¿Qué creéis que podéis aportar vosotros que tenéis nuevas iniciativas? Sí, eso es una muy buena pregunta, Jordi. Se nota que conoces el Venture Debt. Yo, a ver, salir fuera siempre lo recomiendo en toda la vida, ¿no? O sea, salir fuera te da otra perspectiva, con lo cual yo siempre animo a los emprendedores cuando te dicen lo típico, no, es que en Estados Unidos, bueno, pues ves, ¿no? Yo estuve allí, ¿no? Pues ves y preguntas, ¿no? Entonces,
yo creo que es una gran idea tener siempre opciones y es una gran idea tener además opciones de culturas distintas. En Europa llevan mucha ventaja y en Estados Unidos ya no veas, ¿no? En esto del Venture Debt. Hay más, tienen más dinero, tienen más experiencia y España es un país que, como ha pasado un poco en el Venture Capital, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Pues vamos mejorando muchísimo a nivel emprendedor y a nivel de distintos fondos montados en Venture Capital y en Venture Debt. Yo creo que ir fuera siempre está bien. Yo creo que somos totalmente complementarios por muchos motivos, ¿no? El primero es por fase, ¿no? O sea, estos fondos de fuera entran en una fase más avanzada que la nuestra, ¿no? Segundo motivo, a pesar que puedan tener cierto conocimiento del mercado, pues no lo tienen tanto como nosotros, que yo llevo 8 años, ¿no? ¿Cuánto llevas tú, Lucas? Pues, en el ecosistema, pues más o menos, ¿no? Pues son muchos años conociendo a mucha gente, a muchos emprendedores, entonces este conocimiento del mercado, personalmente yo creo que suma, ¿no? A lo mejor habrá emprendedores que creen que no, bueno, ok, es respetable, ¿no? Pero distinta fase, distinta cultura y por lo tanto distinto conocimiento del mercado. Y bueno, y estas condiciones que comenta Jordi, que en general estoy de acuerdo, son condiciones sobre todo en el kicker más agresivas, pero bueno, también a veces vienen a cambio de garantías muy invasivas, ¿no? De hecho, normalmente pasa así y a cambio de un tipo de interés mucho más alto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer, ni los de ahí son mejores y más baratos, ni los de aquí son los peores y más caros, ¿no? Pues depende del caso. Y también, ya para acabar, porque es un tema que da para mucho y no quiero cogerme más tiempo, el famoso tema del warrant, ¿no? Resulta que hasta hace poco no se podían hacer warrants en España, hostia, y ahora resulta que Zubi y Extension hacen warrants, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque hemos intentado buscar la manera de hacerla, porque no es ni mejor ni peor, pero sí que hay operaciones que por lo que sea meritan o encaja mejor un warrant que una entrada equity directa, ¿no? Expliquemos quizá más sí, un poco ese concepto, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un warrant y una operación más de Venture Debt y por qué era tan complicado? Y bueno, y habéis hecho I+D+I, ¿no? Aquí habéis hecho innovación en lo que sería en esa faceta, ¿no? Un poco... Yo diré que por la parte de estudio hacemos más acciones que warrants todavía, ¿no? Y esto sí, bueno, nosotros también, ¿eh? Sí. Viene vinculado a un fiscal. Los empresarios tienen que tener más de un año las acciones y si tomas un warrant y tienes un porcentaje de esta compañía, no tienes el derecho. Para que no lo entiendas, el warrant es una opción de compra. Yo te digo, oye, cuando pase un evento de liquidez en tu compañía, tú me vas a dar el 3% o el porcentaje que sea, normalmente vinculado a una ecuación que es la de lo que hablábamos antes. Te doy 1 millón, 250.000 euros que me pasan acciones de la compañía, eso entre la valoración técnica acordada de entrada, eso sería el porcentaje que yo doy. El warrant es que no me das las acciones directamente, sino que, oye, en un futuro, cuando pase algo, tú me das las acciones. El caso es que a mí me tributan muy mal si no me das las acciones, ¿vale? Y es un tema fiscal por una parte. La segunda parte, algunos que hemos vivido muchas operaciones de Venture Debt en el pasado, cuando te digo, oye, me tienes que dar este derecho que habíamos dicho, acuérdate, que era este porcentaje, porque tal y porque cual, pues oye, si no lo tengo de saque, oye, no, pero es que mira, acordábamos esto, pero ahora, oye, esto no estaba claro, ¿eh? No, esto no estaba abierto porque mira, fíjate que dijimos esta cosa y esta otra y más. Entonces, evidentemente tienes mucha más seguridad jurídica cuando tienes esas acciones, que es un punto importante, y luego tienes una ventaja fiscal, ¿vale? La segunda derivada, que es el gran coco, ¿no? Lo que dicen es que si tienes las acciones y me las regalas de 0 a la valoración acordada, yo estoy ganando dinero, ¿vale? Y si tomas un warrant, es de la valoración acordada en adelante. Es una diferencia sustancial porque yo entro a 10 millones y si la compañía se vende a 5, yo sigo haciendo algo de dinero. La realidad es que es cacahuetes. O sea, nada de nada, no me vale ni a mí, ni a ti, ni a nadie, porque la expectativa de valor de la compañía no es la que nosotros pensábamos que iba a ser. Y encima, visto a vista de pájaro sobre el retorno del fondo, eso no es sustancial, ¿vale? Entonces, yo pongo todas las cartas encima de la mesa de este tema que es bastante interesante, ¿no? Pero, bueno, al final pienso que nosotros haríamos acciones, probablemente si tuviéramos un contrato fiscal, y el hecho de tomar acciones o warrants, la realidad es que no es tan determinante. Y vuelvo a un punto de partida que creo que es muy relevante. Es que generalmente cuando tomas un Venture Debt, la pelea está en un valor absoluto de tu cap table
que no es tan relevante. No le estás diciendo a alguien si se queda el 15 o el 25 de tu capital, si se queda el 23 o el 27, estás peleando con alguien si se queda el 3,5 o el 4,8. Entonces, ese baile muchas veces genera una fricción innecesaria o una desconfianza innecesaria entre las dos partes que, a mi juicio, bueno, pues mina bastante la relación, sobre todo en largo plazo. Y luego, brevemente, porque tampoco me quiero expandir demasiado, el tema de los fondos internacionales haciendo otras cosas, yo creo que jugamos a otras cosas. O sea, nosotros invertimos en compañías que están despegando y que tienen muy poquito valor residual. La mortalidad de SID a A es muy larga, de A a B es mucho menor y de B a C infinitamente menor. Y muy vinculado al valor residual de todas ellas, ¿no? No es lo mismo una compañía que factura 2 millones como seniors que una compañía que de repente factura 20 millones, ¿no? O sea, como prestamista, se hace evidentemente en condiciones distintas y por lo tanto el precio es distinto. Bien, un poco avanzando, tú que eres sueco, ¿no? Por acento, ¿no? ¿Sí o no? Un poco, ya hiciste en la parte de Venture Capital, en fase C, te moviste con fondos internacionales. Un poco, cuéntanos tu experiencia de captar capital fuera y sea en formato convertible como has hecho en muchas ocasiones, aunque no sea específicamente en Venture Debt. ¿Qué diferencia has visto entre agentes locales y un poco fondos de fuera? Bueno, digamos que nosotros en captación de fondos hemos hecho mucho lo que es la deuda convertible. La regla del derecho español para ese vehículo financiero está muy bien. Desde el punto de vista contabilidad y financiero es genial y es como una deuda, en cierto modo. Es una deuda que cobras ahora y que devuelves a acciones más adelante y que con interés. De cierto modo, pues yo de hecho iba a preguntar si es la misma figuración o el mismo mecanismo para la Venture Debt, porque le veo una mecánica muy similar. Sí. Entonces, esto fue las fases iniciales, la verdad que muy bien, se practica bastante bien en España, fuera también. Es verdad que dentro de lo que es la búsqueda de capital dentro de España y fuera también está muy vinculado a tu red de contacto. O sea, por lo que parece raro, es que tengo más contacto en España después de 22 años aquí, a pesar de mi acento, que en Francia, por ejemplo. Entonces, porque mi red profesional no está ahí. Entonces, me fue más complicado convencer a fondos franceses que realmente a fondos españoles. Con lo cual, yo creo que ir a buscar fuera no es porque son mejores o más amigables o lo que sea. Depende obviamente de tu proyecto, de tu fase y de tus contactos y quién acompaña. O sea, por ejemplo, hay gente que hace un buen labor, por ejemplo, vosotros, en el caso de González, y lo habéis hecho muy bien, de acompañar, de presentarnos a fondos de fuera para que podamos perfectamente conectar y enlazar con otras personas, porque da seguridad. Pero, digamos, cuando te vas fuera a buscar, tienes que tener esa red de contacto que es impresionante, obviamente si facturas muchísimo y estás con poca distribución de capital, todo el mundo quiere invertir, ¿sabes? Pero si no estás en esa situación, la red de contacto es fundamental. Un poco captasteis un fondo de Berlín en fase inicial, ¿no? Vosotros también os habéis movido mucho por Estados Unidos, incluso, ¿no? En fundraising. Un poco sí. Diferentes experiencias, diferentes grados de profesionalidad. ¿Cómo lo ves esa parte? Bueno, por fuera, digamos que te dan una respuesta súper rápida y es bueno moverse de todas formas porque te permite entender lo que dices tú. O sea, vete a Estados Unidos, que a lo mejor son mejores o más baratos, pero vete, o sea, tú lo puedes comparar. Entonces después, obviamente, tienes elementos de comparación, mejor. Pero si te quedas aquí, pues obviamente pues, la contraparte sabrá que no tienes alternativas. Y a nosotros nos ayudó mucho y a Estados Unidos nos hace muy early porque claro, teníamos algo interesante. El segundo alemán, pues yo o invierto ahora o antes que si cogerme el avión para Silicon Valley o si no ya estoy a lo mejor fuera como vuelve, ¿no? Y eso lo vivimos en Termship en el momento de subir al avión, o sea que
fue muy, o sea, la verdad que ha sido, pues, no, pero, y claro, tú negocias un poco con las bazas, los contactos, moviéndote, te vas a Londres, me voy a Londres la semana que viene, pues, para tener alternativas y, bueno, pues, yo creo que es importante moverse y hacer. Un poco, Claudia, te planteas la siguiente fase de capitalización o replicar el mismo modelo de Venture Capital o capital privado con Venture Debt en fases más posteriores, con fondos internacionales o una combinación. ¿Cómo planteas el fundraising futuro? O sea, nosotros en nuestro caso somos dos cofundadores Posillo que venimos. Bueno, yo soy mitad colombiana y mitad libanesa, aunque vivo mucho tiempo aquí en España y mi etapa profesional está en Estados Unidos y mi posgrado en California, es donde he trabajado, que al final, bueno, pues con quien estudias y donde empiezas a trabajar es tu mayor red, es la primera ronda más a nivel business angel, pero business angel de 200.000, no business angel de 15.000 euros, no, claro, es que... Pobres. No, de Estados Unidos empezamos a hacerlo aquí y veíamos que iba a ser más complejo y nos fuimos directamente a Estados Unidos, a nuestra red Estados Unidos, UK y Latinoamérica, y la primera ronda la hicimos la publicamos a través de invertidos aquí en España, a través de un SPV, pero realmente lo que estaba detrás era gente de fuera. Y ahora con la ronda en la que estamos, a punto de cerrar, tenemos tanto capital nacional como capital de fuera. De hecho, nos vamos ahora a Missouri en una semana también y bueno, estamos terminando de verlo. Pero para mí el capital internacional lo vemos sobre todo como una palanca de, oye, entre nuestra hoja de ruta está la internacionalización, vamos a tener fondos o partners, más que fondos, ¿no? Son nuestros partners que realmente nos aporten valor para lo que queremos hacer, ¿no? En este momento estamos centrados en B2B, pues que sean fondos que en el B2B nos abran puertas en España, o en internacionalización, que nos permitan aterrizar a los países que vamos a ir. Vamos mirando siempre no solo el dinero, que también, sino de cómo acompaña y acompasándolo con el negocio. Bien, para los fondos de Venture Debt. Pondremos más dinero si nos dejan, ¿eh? ¿Sí? Si nos dejan, pues ponemos más dinero, ¿no? ¿Seguiréis poniendo dinero? Sí, está muy... Estáis muy contentos. Hay que bajar el tipo. Suele ser vamos a hacer un poquito, ¿va? Un poco, ¿cómo veis esa combinación con los fondos de Venture Capital? Es decir, quizá hace muchos años, ¿no? Bueno, cuando se inició un poco todo en España, ¿no? 2005, 2006, los fondos de Venture Capital eran más pequeños, la eficiencia en capital era muy importante, se han ido creando fondos de bastante mayor tamaño, ¿no? Pues fondos de 100 millones, 150 millones, 200 millones. Y, bueno, pues lo que le interesa a un fondo de Venture Capital ahora mismo es el asset allocation, ¿no? Es decir, es desembolsar el fondo. Quizá hace años, pues, se vería con buenos ojos una combinación de Venture Capital y Venture Debt, si yo soy capitalista, ¿no? Porque me complementaba y me permitía, pues llevar a cabo la operación y tirar adelante el proyecto, pero con menos asignación de capital. Pero ahora no me interesa eso como Venture Capital, ¿no? Lo que me interesa es colocar mis 100 millones y punto, ¿no? ¿Cómo veis esa tendencia de quizá antes que podía haber sido más colaborativo, competís un poco para la colocación del capital en esos proyectos? ¿Cómo lo veis un poco? Es otra gran pregunta, Jordi. Sí que es verdad que la proliferación, o sea, más que hayan nacido más Venture Capitals, que más o menos hay los mismos que hace, o sea, el grueso, han aumentado los tamaños de los fondos. Yo creo que eso es buenísimo para los emprendedores, ¿no? Y para los mismos fondos incluso. Hay la apuesta general, que creo que vamos bien entre todos, de que en España cada vez hay más gente que emprende, mejor formada, con más experiencia, que los profits, o sea, los beneficios se reinvierten, y creo que es así. No sé si va a ser suficiente para dar cabida a todo el dinero que hay. No sé si el déficit histórico que llevábamos respecto a Europa se ha cortado demasiado rápido. El tiempo lo dirá, no lo sé. Nuestra experiencia personal, contestando a tu pregunta, Jordi, ha sido una sorpresa muy positiva. Creemos que bueno, como sabes, llevamos ya en esto 8 años, conocemos a todos los fondos, y cuando les fuimos,
una de las primeras cosas que hicimos paralelo al fundraising pues fue ir a hablar con todos los fondos de España de Venture Capital, ¿no? Porque son nuestros futuros socios en muchas operaciones y una de las mejores fuentes de deal flow, ¿no? Entonces, el recibimiento, os diría que todos, fue muy bueno. Y luego, en la práctica, hemos acabado haciendo operaciones con muchos de ellos y con algunos de ellos varias, ¿no? Yo creo que pesa más el hecho de tener un socio que complementa un tipo de financiación complementaria. Una vez la cuentas bien y una vez son conscientes, muy importante lo que voy a decir, que no solo somos prestamistas, sino también somos socios. Esto es un punto muy importante. Queremos que cuidado cuando digo eso, queremos que nos paguen el préstamo, hombre, claro, sí, y con intereses, pero también queremos que la compañía vaya bien, ¿no? Entonces, cuando en nuestro caso hablo, cuando ellos ya han coinvertido contigo, ya han participado contigo, o habéis estado juntos en operaciones anteriores, yo creo que eso genera confianza, ¿no? Y os digo, en nuestro caso estamos encantados porque en la mayoría de operaciones que hemos querido hacer hemos podido encontrar un encaje para todos, ¿no? Que el emprendedor ganara porque levantaba más dinero diluyéndose menos, que es nuestra principal aportación como Venture Debt. Primero, que los fondos de Venture Capital se sintieran acompañados por un socio que, a pesar de ser deuda, entiende el pensamiento de accionista y de equity holder. Y hombre, pues nosotros encantados porque hemos hecho operaciones fantásticas. Tengo una visión quizás un poco menos optimista de eso, ¿no? Sí que creo que hay buena sintonía entre nosotros, porque también nosotros somos en gran parte generadores de deal flow de estos fondos, ¿no? Al final invertimos en compañías que están en etapas muy tempranas y muchas veces pues llegamos a esas aguas, ¿no? Mi realidad yo creo que es que no somos una primera opción, ¿no? Y de hecho diría más, hay cierto secretismo de los fondos hacia todo lo que no sea su capital, ¿no? Eso es mi percepción, ¿no? Porque muchas veces no, tal, es que eso es muy caro. Digo, bueno, echa la cuenta, ¿cuánto crees que va a valer esta compañía? ¿Crees que va a haber una revalorización de 4 o 5 veces en capital? Soy mucho más barato. Mucho más barato, no hay vuelta de hoja y puedes hacer el número que quieras que te va a salir que soy más barato que el capital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada vez convivimos mejor. También creo que cada vez más el Venture Capital juega en una escena global y entonces sí que pienso que en Europa se utiliza más Venture Debt, en Estados Unidos muchísimo más, evidentemente, pero que cada vez más, y lo vemos mucho en ejemplos de fintech, vuelvo a eso porque creo que es el caso de uso más obvio, pero sí que cada vez más los fondos empiezan a decir, oye, yo creo que sí que merece la pena apalancar y luego ya llegaremos más arriba con deuda y que creo que eso poco a poco está calando, ¿no? Pero que históricamente no han tenido necesidad y que nosotros tenemos una mucho mejor relación con fondos de menos de 50 millones que con uno de más de 100 millones, ¿no? Y ahí yo creo que es donde está la aguja de, oye, ¿cuánto eres capaz de colocar, ¿no? Y cuánto tienes que colocar con un fondo de 100 millones o de 150 millones y cuánto tienes que colocar con un fondo de menos de 100 millones, ¿no? Un pequeño apunte que es importante. Es que a veces en un formato de conversación, en una discusión sana, pero hemos tenido esta conversación con Venture Capitals, ¿no? Y yo a un Venture Capital que conoces bien, que conocemos bien, y me decía, bueno, pero es que esto del Venture Debt, o sea, el Venture Debt tiene mala fama, ¿no? Entonces, esto del Venture Debt es que no está claro que sea mejor. Y yo decía, no, es evidente que es mejor. O sea, si la compañía va bien, que decidme qué emprendedor conocéis que piense, hostia, yo no tengo dudas que va a ir muy bien, pero vamos a ver qué pasa si va muy mal. Yo no he conocido a ninguno. Bueno, uno, pero no sé, todos los emprendedores, si no vieran que con lo que van a hacer lo van a hacer muy, muy bien, no lo harían. Sin duda no lo harían. Entonces, en un escenario, como decía Lucas, de cuando estás devolviendo varias veces el capital inicial, o sea, cuando estás vendiendo la empresa a partir de determinado múltiplo interesante, somos menos dilutivos, ¿no? Entonces, el único caso en que el Venture Debt puedes pagar más de lo que pagarías en equity es que no salga bien, ¿no? Pero es que ese escenario... Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Yo creo que
Y ya te digo. Explica esto, si Sí. va mal, que interesante. ¿Qué pasa si va mal? No, claro, si va mal podría nosotros todavía no nos hemos encontrado, pero Sí. seguro que nos encontraremos algún día. Claro, si va mal y no hay, o sea, de equity la única manera que tiene de recuperar ese dinero es con un secundario, y ese secundario puede venir normalmente, por la experiencia que tuvimos en la zona, viene normalmente de compras de otros fondos, ¿no? Una IPO, hostia, pues yo he visto una en 8 años, ¿no? Puede pasar, pero es raro. Te compra otro fondo, ¿no? Entonces, claro, si no te compra nadie, eso es ilíquido, ¿no? Entonces, no lo puedes recuperar, bueno, no puedes ni multiplicarlo, ni recuperarlo, ni aunque sea aplicando descuento, ¿no? Si no lo quiere comprar nadie. Entonces, un Venture Debt, pues hay una parte que es el equity kicker, que sigue esa misma lógica de acciones, pero hay una parte que es un préstamo con un interés. Entonces, esa parte, en la medida en que la compañía genere cash flow, pues te va a ir pagando una parte, ¿no? Y si no se puede devolver, ¿convertís más en equity como concepto? No. Entonces, ideas, ¿no? No, que mira, ahora que lo dices, no. Me gustaría decir algo que no es solo de esto, pero antes decís del Venture Capital nos ha pasado ahora en el fundraising con algunos que nos han encantado y que estamos cerrando la operación y están dentro, pero cuando hemos presentado diferentes alternativas, ya no solo de Venture Debt, pero Family Offices, que a mí me encantan, dicen, pero ¿por qué vas a ir con un Family Office teniendo un VC? O porque el Family Office me está aportando, pues, yo no sé, este Family Office tiene 35 hospitales, ¿no? Esto te me aporta para mi negocio, pero te va a dar más seguridad tener un VC. Esto lo he oído, digo, te da más seguridad a ti. A mí puede que sí, puede que no, y me parece que es lo mismo con el Venture Debt. Estamos tan acostumbrados que en Startup vamos a capital riesgo, Venture Capital, que parece que lo otro es, bueno, es que no has logrado levantar con un Venture Capital y por eso te has ido estas alternativas. Cuando no es así, cada momento tiene una fase. Nosotros lo que decía en fase de negocios, de acuerdos B2B, donde los Family Office tienen mucho peso y creemos que esa mezcla es muy buena. Y en una fase de growth y demás, bueno, pues será otro instrumento. Es interesante, ¿no? Lo que dices, ¿no? Ahora te doy, Paso porque un poco el Venture Capital ha hecho una cosa espectacular en PR, ¿no? Es decir, ha dominado PR, ¿no? Se parece que si no tienes un Venture Capital, pues eres un emprendedor de segunda, ¿no? Y eso realmente es un gran mérito a nivel de imagen y a nivel de PR de lo que serían los fondos, ¿no? Dini. Sí, no, yo vuelvo a lo que decía al principio sobre el timing. Es verdad que no, una ronda normalmente es para un plan de expansión, como te decías, buscas un socio o socios que te puedan acompañar en ese desarrollo. Nos hemos encontrado nosotros a cotizar, a contactar fondos de Venture Debt justo en casos de crecimiento inorgánico, es decir, adquisición de empresas que tienen revenue, con lo cual en el fondo el riesgo se limita mucho, porque efectivamente ese dinero que puedes conseguir de un Venture Debt lo dedicas a la compra de esa empresa, por lo cual compras revenue, por lo cual es mucho más seguro y se ata esa transacción sobre esa compra, con lo cual ahí me parecía un mecanismo muy interesante, porque claro, si quieres sacar o perder tu runway y te permite acelerar en un momento como has encontrado un target o estás realmente en una oportunidad de multiplicar tus operaciones a un coste muy interesante. Por lo cual, Venture Debt lo veo muy bien, muy bueno para eso. Bien, eso es buen concepto. Os lanzo la última y ahí abro al público, ¿vale? Un poco vemos el debate del reset, ¿no? Del sistema ahora, ¿no? Es decir, estamos en ese sentido, pues bueno, crisis de supply chain, ¿no? Momento más inflacionario, subida de los precios energéticos, años de mucha impresión de política monetaria expansiva y realmente pues mucha oferta de dinero para colocar, con lo cual subida de activos, ¿no? Y desvinculación del precio del activo a los fundamentales, ¿no? Bueno, el mercado, como siempre, tarde o temprano corrige, caídas del Nasdaq del 35% y un mensaje que se ha expandido de una forma espectacular en 2 o 3 semanas, ¿no? De
a partir de aquí, las series B, series C van a costar mucho, volvemos a una lógica de ARR por 10 o por 5 en SaaS, ¿no? Y oye, la métrica clave y clásica para valorar la compañía, y eso contagio en Serie A y contagio en Seed, y messaging de muchos fondos diciendo que, oye, que la valoración hay que bajarla, ¿no? Que en ese sentido, cautela. ¿Cómo veis este escenario actual, como sin ánimo de que cogéis una bola de cristal, pero ¿cómo creéis que después de muchos vehículos que han levantado mucho dinero y que tienen que hacer un deployment, a no ser que se les caiga a los LPs, que sería una cosa muy extraña, ¿no? ¿Cómo veis el panorama actual? ¿Creéis que va a haber una corrección en valoraciones? ¿Creéis que va a haber un parón en la inversión? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, es la conversación de los últimos 2-3 meses acentuada en el último mes, ¿no? Muchas cosas aquí. La primera, yo creo que veníamos de una, como bien has definido, Jordi, veníamos de una época expansiva sin precedentes, ¿no? Y esto algún día tenía que, no sé si parar, pero cambiar, ¿no? O relajarse. Venimos de una época donde muchas compañías de crecimiento explosivo no han tenido ningún problema en levantar capital. Sin más, no lo voy a juzgar porque ahora todo pasado hemos pagado los excesos, esas frases grandilocuentes a mí no me gustan, ¿no? Yo creo que hay más prudencia y habrá más prudencia. Primero, esto es como un látigo, ¿no? Que empieza al revés, empieza por los mercados públicos que han corregido y están corrigiendo, no sabemos hasta dónde, y luego va tirando para atrás, ¿no? En la cadena, ¿no? Desde las famosas IPOs, que aquí no vemos muchas, pero en Estados Unidos hay muchas, y luego vas bajando, ¿no? De series F, vas bajando letras hasta que llegas a la SID, ¿no? Yo creo que es evidente que eso está pasando y está habiendo, pues, creo que correctamente un criterio de prudencia por parte de los fondos, pero se siguen haciendo operaciones. Simplemente un tema de, pues, lo que antes mirabas ya muy bien, ahora mirarlo todavía mejor, de ser un poquitín más prudente en las proyecciones y de seguir un poquitín más prudente en las valoraciones, sobre todo para no sobrepagar y que luego te veas en problemas de tener que hacer un down round que es muy difícil de explicar. Entonces, yo creo que seguirá habiendo operaciones, los fondos ya están levantados. No digo que tengan la obligación de invertir o tengamos, pero el dinero está para invertirlo y creo que seguirá habiendo ritmo de inversión, pero más exigente, ¿no? En valoraciones y en métricas de compañías o en compromisos que se van a pedir. Bueno, muy en línea. O sea, yo pienso que dos cosas, ¿no? En primer lugar, el activo en el que nosotros invertimos está totalmente descorrelacionado de los ciclos económicos, porque al final nosotros miramos las compañías con la óptica de que tenemos que venderlas en la media de ventas de los últimos 5 años, esto es entre 20 y 40 millones. Con eso habremos hecho el múltiplo que queremos, ¿no? O sea, todo lo que venga por encima de ello será fantástico, ¿no? Igual somos uno de los fondos, o sea, somos un fondo defensivo dentro del espectro de Venture Capital, pero así lo vemos, ¿no? A mí me preocupa cuando Claudia me llama y me dice, oye, este mes solo he crecido un 15%. Entonces le digo, oye, ¿qué ha pasado? De los 4 top executives que hemos fichado, ¿quién va mal? ¿O qué es lo que pasa, no? Pero a día de hoy... Estás hablando de hipótesis, ¿no? Hipótesis, pero no me molesta demasiado en cuanto al instrumento. Probablemente un tema que ha sido recurrente de eventos es qué pasa con los tipos de interés y el venture, ¿no? Bueno, nosotros, por lo general, prestamos a tipo fijo. Es posible que empecemos a prestar sobre variable. La realidad es que no creo que... O sea, aquí hay un balance bastante delicado en cuanto a que yo cobro el 8, pero no puedo cobrar más. O sea, me encantaría, pero el P&L de las compañías no lo admite y por eso cojo acciones de las compañías. ¿No? Entonces, nunca voy a... O sea, yo ya soy caro, ¿no? No vamos a entrar a juzgar si 8, 12, 10... Yo estoy en doble dígito de tipo de interés o cerca de él y demás. Evidentemente, perderé valor en la deuda, porque yo tengo una duración de 3-4 años, igual que Jordi en los préstamos, y si sigue habiendo inflación, esa inflación se la come mi deuda, ¿vale?
porque estoy perdiendo, ¿no? A mí me devuelven dinero cuando ya vale menos ese dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que el instrumento tiene dos patas, ¿no? Tiene la deuda sobre la que pierde valor, pero luego tiene un activo de las acciones que deberían, o en teoría, deberían capturar toda esa inflación. Es decir, que la compañía de Claudia, sin hacer nada, debería valer un 10% más, simplemente porque hoy vale un 10% más todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros yo creo que somos un fondo muy defensivo, muy compensado, en el que, bueno, pues la inflación no va a jugar un papel crítico. De hecho, en algún punto hemos dicho, oye, vamos a hacer un swap, vamos a cubrirnos y demás, temas sofisticados de derivados que yo creo que la cuestión se ha cerrado rápidamente porque pensamos que no nos iba a afectar, ¿no? Y poco más, no sé si... Bien, muy bien. Un poco en el contexto actual, ¿has visto esta ronda que estás cerrando aspectos de discutirte valoración a última hora y decirte, oye, que esto se está poniendo más duro o no has notado ninguna diferencia en este sentido? Empezamos a levantarla hace tiempo y lo fuimos haciendo mediante notas convertibles, entonces cuando tienes casi todo en el banco también Too late, ¿no? ayuda, exactamente, pero no, creo que tenemos una valoración que es razonable, que nos acompaña con las métricas, el crecimiento, lo que tenemos, lo que han pagado otros. Nosotros teníamos antes de esta ronda un 92%, mi socio y yo, entonces la valoración no era lo crítico, era conseguir, sí, sigue siendo, ¿no? Conseguir buenos partners, buenos socios que nos ayuden en esta siguiente etapa, tener peace of mind para tener un buen runway y poder centrarnos en lo que nos gusta y que se nos da mejor, que no es solo hablar con inversores, ¿no? que es, bueno, pues es interesante, pues muy desgastante y centrarnos en esto. Entonces creo que nos ha cogido ahora estas últimas semanas ya muy enfilados con los term sheets sobre la mesa. Lo que sí nos hemos planteado es, oye, cogemos más dinero o no y tenemos bueno, es algo que estamos valorando y he dicho, oye, si tenéis sobresuscripción, diluiros un poco más, coger todo y vais tranquilos, es algo que estamos valorando pero que no hemos decidido todavía. Es más, lo abro para debate también, para tener vuestro input. Bien, un poco Vincent, tú que estás siempre muy en contacto con los mercados de capital y en fundraising, yo creo que siempre estás en fundraising, ¿no? Un poco. No sé. Sí, yo creo que es importante, o sea, como decía, dar esa proyección y ese runway, hay que trabajar. ¿Lo ves una diferencia en las dos últimas semanas de temperatura con los fondos? Sinceramente, no mucho. O sea, y ahora que estoy más enfocado en ventas, operaciones, extracción, obviamente de valor por el lado de la empresa, estoy menos en mercados. Por eso esos 6 últimos meses estaba más la cabeza metido en operaciones. Bien. Pero bueno, he visto fondos en contextos económicos muchísimo mejor que lo que se comenta ahora. Dar una baja de valoración, o sea, como después de pasar un term sheet, decía, pues mira, la valoración abajo del 20% y ya está. ¿Y por qué? Pues que ya está. Porque sabe que me quedan 2 meses de runway, con lo cual aprovecho mi posición para bajar la valoración. Son cosas que pasaban y que pasarán, que el contexto económico esté bien o no. O sea, ahí el oportunismo, la negociación es un poco el salvaje oeste. Yo creo que la situación económica actual a mí me permite ser creativo, o sea, creativo en pues, buscar fondos de deuda, hablar con family office como tú, que están orientados a negocios, a resultados, a contactos, si abren negocio con VC a lo mejor, pues revisan las métricas y las analíticas y ya está, pero también no te aporta mucho de negocio. Entonces, buscar alternativas de capital pues es una forma también de ser un poco agnóstico a lo que puede pasar. Preguntas que tengáis un poco para el panel de hoy, dudas que surjan. Sí, adelante. ¿Los menores están respaldados por la Comisión Europea? ¿Pues qué? Si los Venture Rep están respaldados, sí. ¿En qué porcentaje? Bueno, hay garantías de fondos de garantías que les dan hasta 80% y entra la garantía, acabo de salir a su mes. Pues, si quieres, A ver, no había entendido bien tu pregunta, o sea, ¿respaldados en qué sentido? Al lado garantizado por la Comisión Europea. yo creo que cada uno tiene su idiosincrasia. En nuestro caso no. Y estamos buscando activamente hacerlo, pero con lo mismo que con cualquier otra entidad pública, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero así es Europa, ¿no? Es decir, no es Estados Unidos, nosotros pagamos muchos impuestos para que se gestionen bien,
Y parte de ese bien gestionar está en invertir en fondos que invierten en tecnología para que luego haya más empleo o impacto social, en nuestro caso, ¿no? Pero sí, yo creo Vale, que... entiendo que tenéis que llegar a un acuerdo con la comisión para conseguir esta garantía, ¿no? Sí, Y que en o sea, vuestro caso Zubi todavía no está. Y que vosotros... era nuestro sí. Hay varios instrumentos para cualquier tipo de fondo, sea de equity o de deuda, a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel nacional el más conocido es el Fondico, o el Instituto de Crédito Oficial, que nosotros lo tenemos como inversor, como el PIB, y te diría que ha participado en más del 80% de los fondos no conocidos de Venture Capital. Luego está el FEI en la Unión Europea, que es el Fondo Europeo de Inversiones, que también cuando tienes determinado tamaño te pueden actuar un poco el papel del ICO aquí en España, pues el FEI te lo puede hacer también, pero tienes que tener un tamaño crítico del fondo bastante... Antes eran 50 millones, el otro día me dijeron que a partir de 30 algo se puede, ¿no? Esto, Jordi, tú quizá lo sabes mejor, pero... Y luego hay programas específicos de deuda. Antes existían el COSME y el INNOFIN, que eran programas de deuda que son productos financieros que en determinados casos te pueden cubrir una parte del default. Y ahora hay un programa que se llama EGF, European Guarantee Fund, que es el que tenemos nosotros, que te da una parte de cobertura en determinados casos, bajo determinados supuestos, en caso de que la operación no salga bien. Entiendo que si, por ejemplo, bueno, yo soy el CEO de Enso Living, estamos levantando ronda y, bueno, una parte obviamente la estamos llevando como capital y podemos complementar, que es un método complementario, en ningún caso sustitutivo, porque obviamente ese dinero lo tienes que devolver, y lo podemos complementar con el Venture Debt. Entonces, si nosotros conseguimos entrar en el grifo de Venture Debt, ¿es fácil aperturar ese grifo de nuevo? Es decir, nosotros levantamos, por ejemplo, ahora 1 millón, 2 millones en Venture Debt, y el año que viene quiero levantar otros 5 o 6 millones. Al estar la operación ya abierta, ¿es muy fácil volver a abrirla? Una de las cosas que le tienes que preguntar al Venture Debt, y os estoy haciendo los deberes, o sea que muy mal, es la misma que le preguntas a un fondo de Venture Capital, que es, tú lideras, tú puedes acompañar en la siguiente, ¿cuánto dinero puedes hacer de allocation en cada startup? Con el Venture Debt lo mismo. O sea, si me preguntas a mí, nosotros podemos hacer tickets desde 500 hasta 3 millones y medio. Todo lo que entre dentro de este importe lo podremos hacer nosotros. Cuando... Mi pregunta viene, como el fondo está garantizado... Pero esto es un producto financiero que tenemos nosotros dentro. Nuestra motivación sería de poder ofrecer más capital y tener garantizados, ¿no? No tiene nada. Nosotros, nuestro trabajo es encontrar inversiones, como te decía el emprendedor. Tu trabajo como CEO es sacarla del estadio, ¿no? O sea, vender tu compañía por el máximo de dinero que puedas. Mi trabajo como gestor de la extensión, como managing partner, es devolver mucho dinero a mis inversores. Lo de la garantía va para cuando sale mal. Yo la tengo y es fantástico. Y estamos eternamente agradecidos a la gente de la Unión Europea, que son además gente muy profesional. Pero bueno, bien, mejor tenerlo, pero no me cambia, no me va a forzar a hacer una inversión que no puedo hacer, no quiero hacer, porque si pienso que va a ir mal no la haré, ¿no? Entonces, esa es la filosofía. Entonces, lo que en el sentido que te decía, lo que le tenías que preguntar a un Venture Debt es cuando ya ha agotado su ticket, ¿qué va a hacer para ayudarte a levantar siguientes rondas si tú realmente tienes apetito para ese Venture Debt y acostumbra a ser pues, acuerdos formales o informales con fondos más grandes, ¿no? Nosotros en España obviamente somos 4, nos conocemos todos y a veces convertimos, y en Europa también tenemos fondos con quien hemos convertido y con otros que no, pero algún día lo haremos, ¿no? Y es la entrada más fácil. La mejor manera que vayas a levantar un Venture Debt europeo es que te lo presente un Venture Debt, bueno, español o europeo, da igual, que te lo presente otro Venture Debt. Es la intro más warm que te vas a poder encontrar. Bueno. Más preguntas. Por online, Eduardo Paz pregunta: ¿por qué tendríamos que ir a un fondo de Venture Debt en vez de ir a un banco, refiriéndose a las condiciones y garantías pedidas para acceder al préstamo? Es muy fácil esto. Bueno. Y si quieres hago yo un trozo y tú te dejo.
Si puedes ir a un banco, ve a un banco. Es más barato, sí, pero un banco sabe lo que sabe, que es de muchas cosas, pero somos inversores, no tenemos nada que ver, es como... No tiene nada que ver, o sea, no, somos inversores distintos. El banco, pues, supongo que este caso es un préstamo, es lo que es. Nosotros, quiero pensar, y lo pienso, y así lo explicamos, aportamos algo más que dinero, que es básicamente la experiencia que tenemos haciendo rondas y los contactos que conocemos financieros en cualquier caso. Y luego depende del sector, pues si tienes más experiencia también puedes aportar cosas un poco más operativas, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Hay una manía por el caro y barato, y bueno, es curioso que lo digo en catalán, pero hay manía solo por el precio. Y bueno, es muy importante, es lo más importante, seguro, pero hay más cosas. Es un tema de caro es también y barato, es el tiempo que te hace perder, ¿sabes? Es decir, si el tiempo de decisión se alarga mucho, hay que hablar con mucha gente, tal, no sé qué, ¿sabes? Eso es carísimo para un emprendedor. Entonces, si es fácil, con mucho que pagar, es más alto, tu tiempo, el tiempo de tu equipo, la salud de la empresa, eso sí que es también un factor que tomar en cuenta. Sí, yo por ponerle dos palabras, volumen y velocidad. O sea, al final, valor añadido, ojalá, ¿no? Y que digan de nosotros que lo hacemos muy bien, pero volumen y velocidad. Sí, alguna pregunta que había luego. ¿Cuál es el mínimo ticket, por ejemplo, en Venture Debt y cuál es el mínimo MRR un startup tiene que tener? Sí, por ejemplo, yo tengo un caso ahora. Si tienen un contrato de un corporate muy grande, pero tienen que producir este producto y no tienen dinero para producir, pero tienen este contrato. Si producen, va a tener un contrato de 2 años. Y sí, ahora Venture Debt es una de opciones. ¿Cuál es el mínimo ticket y mínimo MRR? A ver, nosotros personalmente no solemos ir por debajo de 250.000 euros y si lo hacemos es porque pensamos que vamos a meter mucho más dinero en la compañía en el futuro. Por responder a tu pregunta, $500.000, $1 millón mínimo, porque al final piensa que hay que hacer un contrato de préstamo, un contrato de garantías, hay que poner a un equipo a trabajar, hay que hacer un comité de inversiones. O sea, por bajarlo hay que hacer una due diligence. Si lo bajas al número, al final, sobre 250.000 euros empiezas a tener unos costes asociados que ya son muy altos, ¿no? para la transacción que estás haciendo. Entonces, normalmente, y hemos hecho cosas en este fondo de 250.000 euros, pero yo diría que conceptualmente el mínimo es $500.000. En nuestro caso. Sí, nosotros $500.000 es el mínimo ticket, sí. Hemos hecho algo de 250 o 2 tramos de 250, bueno, pero te diría que el mínimo es 500.000 de inversión. Y de MRR no hay mínimo, lo que pasa que, bueno, te podría girar la pregunta, ¿no? Es cuánto dinero crees que puedes pagar con el MRR que generas. Eso es una conversación interesante. ¿No? ¿Cuál es este porcentaje, por ejemplo? No, nosotros no tenemos un mínimo, pero tenemos que ver todo el contexto, ¿no? No es mirar un número y ya está, ¿no? Tenemos que entender qué hace esa empresa, quién está detrás, ¿no? Y vamos mirando. Y luego, hombre, hacer un Venture Debt. No tenemos un mínimo, pero claro, plantearte hacer un Venture Debt con MRRs, o sea, al final, como decía antes, de la misma manera que dar un Venture Debt son varias patas y se tienen que compensar, si no hay una tiene que haber mucho más de las otras. En una startup es igual, si un MRR es bajo, pues tendría que tener un equipo extraordinario, ¿no? Una oportunidad de mercado súper sorprendente, ¿no? Lo tendrías que compensar de otras maneras. Y la garantía, por lo que me estás diciendo y por darte un poco más un caso práctico, normalmente las garantías que más valen son aquellas que no existiendo la empresa tienen valor para el deudor. Y en tu caso, por lo que estás diciendo, normalmente si la empresa discontinúa el servicio, el cliente no obtiene sus productos y por lo tanto esa garantía de cobro no es demasiado válida. Bien, hay una pregunta aquí, ¿no? Sí, bueno, pero era lo que me has contestado, o sea, Bien.
¿Se puede hacer de la misma manera como el equity por tramos, basado en una misma evaluación, o al ser préstamos se reajusta saldo? Se puede hacer por tramos, sin problema. Misma evaluación. Es que al final, pensad que cada desembolso de capital, sea equity o préstamo, hay que pactar unas condiciones, ¿no? Pero digo con las mismas condiciones basado en... Se puede pactar lo que es un pacto entre dos partes. Lo habitual, en nuestro caso, es o hacerlo en un tramo, entonces ya está, pues ya pactas todo allí, o hacerlo en dos tramos y fijar unos condicionantes por un lado y por el otro, ¿no? Más que nada para fijar unas expectativas reales y para no tener nosotros bloqueado un dinero ahí que no sabes nunca, ¿no? Que nunca acabas de decir. Entonces se acostumbran a poner timings, condicionantes numéricos, varios condicionantes, ¿no? Que se puede, si se cumple, se puede deployar o invertir automáticamente o no. Y el precio lo mismo, se puede poner pues al mismo precio que antes porque se pacta ahora, o se puede poner pero claro, la ventaja de diferir es no disponer y por lo tanto no pagar tanta cuota, ¿no? Se puede hacer la misma valoración, que es más cómodo, se puede establecer algún múltiplo de algo, se puede hacer Dentro de esta alquimia financiera, yo creo que es importante entender que nosotros, salvo honrosas excepciones, solemos tramear, porque estamos muy incentivados ambas partes. Tú, para no pagar tipo de interés sobre el desembolsado no usado, y nosotros, porque al final el segundo tramo te come carencia del primero, es decir, que te estás quitando el riesgo de repago para mí. ¿Vale? Bien. Pues una pregunta. Vale. Perdón, tengo una pregunta para Claudia. ¿Puedes comentar un poco qué métricas teníais en la empresa cuando pudisteis hacer el Venture Capital? O sea, ¿en qué estás encontrando la compañía? Al Venture Debt, ¿no? Sí. Es que tuvimos ahí conversaciones largas, Lucas, igual me ayudas tú un poco con esto, pero Bueno, yo creo que yo creo que les conocimos en nada, en 15-20, la realidad es que la compañía va creciendo doble dígito mes a mes. En cuanto ya tocaron 60-70, ahí empezamos a movernos muy rápido, pero movernos muy rápido, pues las cosas de Palacio y sobre todo, 2 meses para esta compañía, con una fuerte estacionalidad en invierno. Yo creo que cuando pusimos el Temsit estaban cerca de los 100.000 mensuales. Pero empezamos a hablar antes pero de los 100, pero eso fue muy impresionante. Sí, justo. O sea, un poco, el baile es largo, o suele ser largo. Otra cosa es la ejecución, que dura poco, 1 o 2 meses, más o menos. Sí, Pero, más la Guillem, sí. bueno, igual un poquito más. No, tampoco fue tanto, yo creo que fue 1 mes y medio. La pregunta es los timings o los importes de factura. Era más bien por los importes. Vamos, a mí me interesaban los timings. No, pues esto fue en cuanto a importe y timings. Nosotros nacimos a finales de 2020, o sea que fue un año. Un año. Hablamos al principio para explorar todas las posibilidades, como contamos. Nos echó para atrás el tema, desconocimiento más que nada, y una vez que ya exploramos. De hecho, todo surgió, también por decirlo, que teníamos una ayuda pública y cambiaron, no tipo NISA, sino específica de nuestro sector de dependencia, cambiaron las condiciones y nos pedían garantías personales. Y claro, tenemos 35 años y una garantía personal de 500.000 euros, si la tuviese, no estaría aquí, ¿no? Y con eso pues buscamos alternativas y así fue, pero un año y eso en torno a 80. Sí. Última antes de la cerveza, va. Digital. Sí. Espérate. Va, digital ahora. Bueno, Luego vamos a la otra presencial. Penúltima. Sí, penúltima, perdón. ¿Os planteáis entrar en empresas del sector salud medical devices? Y para entrar en detalles, ¿a partir de qué etapa de desarrollo estarían interesados en empezar de empresas en este sector? Bueno, nuestra respuesta es bastante obvia. Sí, con muchas ganas. Y de medical devices más. Creo que, importante, muy breve, el Venture Debt es muy interesante para modelos de negocio con uso intensivo de capital, que suele estar muy vinculado a uso intensivo de working capital, como pueden ser financieras, o CAPEX, en el caso de hardware. Y hacemos mucho de eso. No hemos hecho, como digo, las podemos hacer, pero no hemos hecho ninguna. No. Puede ser, pero nos cuesta más que cosas que hemos hecho antes, como los que decía. Fintech, PropTech, Insurtech, todo esto hemos hecho más. Última, va. Sí, yo voy a preguntar, es para Vida.
es diferente de cada 10 operaciones que os llegan, o de cada 100, ¿cuántas cogéis? Y hemos tratado sería de cada 10 Venture, o en este caso ETEP, ¿cuántos han dicho que sí? ¿Cuál es la probabilidad de éxito o de aceptación de un proyecto? Creo que la pregunta suya está muy sesgada, o sea, no debería estar mal. Creo que la que vale más es la que teníamos nosotros. Pero porque tenemos un espectro más amplio, ¿no? O sea, yo creo que una vez que uno dice que sí, casi todos van a decir que sí. No, puede que no sea el caso, pero en general nos dedicamos a lo mismo. O sea, si yo veo color, él va a ver color, y si yo veo negro, él va a ver negro. Casi. Sí, con bastante probabilidad. A no ser que haya partes de la tesis que... Sí, pero... No, hay partes de la tesis que son muy parecidas y otras que son mucho más distintas. Entonces, de nosotros llevamos, yo creo que vistas entre 700... No sé, ahora no sé dónde cae el número. También diré que el porcentaje se desvirtúa mucho cuando acabas de cerrar una operación, ¿no? Pero más o menos de 700 oportunidades llevamos 8 entre un 1 y un 2%, más o menos. También, o sea, yo creo que cuando pasas 2 o 3 fases ya sabes que estás mucho más caliente, ¿no? El funnel ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero cuando has pasado 2 reuniones o 3, estás en una muy distinta posición que cuando has mandado el deck, que ahí es donde se cae el 50% no pasa reunión, que es lo más limitado, que es vuestro tiempo. Yo más que darte números, dicen que es del 1 o 2% el ratio, yo creo que es menos, sinceramente. Pero más importante ahí es de dónde viene el lead, ¿no? Y entonces, de dónde viene esa oportunidad, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que si charlas de Venture Dev faltan muchas más. Que haremos otras. Que no te he hecho la bronca, que al contrario, ¿no? Que esté muy bien, Jordi, pero de charlas, yo creo que en cada charla que hago lo digo, ¿no? Entonces, creo que es interesante que los emprendedores hagáis el esfuerzo de entender un poco el ecosistema, ¿no? Que no digo que no lo hagáis, pero cuantas más emprendedores que han pasado por ahí hablas, más información útil sacas. Por ejemplo, en las páginas web de este señor y nuestras, hay las participadas. Los CEOs de allí normalmente contestan a los mails y tal. Pueden ir muy liados, pero de 20 y pico inversiones, ¿no? Bueno, aquí tenéis 2. De 20 y pico inversiones que sumaremos, ¿no? Pues tenéis 20 y pico tiros de gente con quien ir a hablar y decir, oye, ¿qué hay que hacer para convencer a Lucas y a Jordi, ¿no? A Zui y a la Extension, ¿no? Entonces, os lo digo porque yo es algo que haría, ¿no? Al final nosotros, como desarrollamos la relación con los fondos que luego invierten después de nosotros, pues es encontrándonos en operaciones, ¿no? Y cuando haces una, el cambio es muy grande, ¿no? O sea, con Vincent como Business Angel, cuando hicimos la primera en Lánzame, pues ¿quiere decir que hacíamos todas? No, ni mucho menos. ¿Quiere decir que todas las de Lánzame las hacía él? No, claro que no. Pero bueno, entiendes un poco más, ¿sabes? Porque veo preguntas muy de, no, pero ¿y qué número? Es que esto es un negocio de personas, no son Bueno, nos saltamos la tesis de inversión con Vincent. Sí. Nos la fumamos, la tesis de inversión. Sí. Por eso, ¿no? Y en ninguna charla oirás decir... No, por eso. En ninguna charla nadie dirá, no, cuando tengas un PowerPoint ven a verme. Eso no lo dirá nadie. ¿Pero por qué? Porque había una relación previa de mucho tiempo. Había un montón de una empresa pequeñita. Sí, correcto, también ayudó. ¿no? Pues bueno, o sea, no hay reglas. Nosotros todas las reglas que hay las intentamos transmitir, pero es que muchas veces la clave son los grises. Y como decía Lucas, realmente donde nuestro esfuerzo es mayor es cuando hay una startup que destaca por el equipo, porque te dan buenas referencias del equipo, porque es un vertical que conoces muy bien y has visto muchas cosas, porque, no lo sé, tan tonto como que has visto que últimamente hay una tendencia y tú no tienes ninguna y te llega una, ¿no? Entonces, pero quiero decir que hay más de trabajo que de magia, ¿no? Y hay más de encajar en criterios, ¿no? En criterios reales de inversión y en visión y en si
si podemos ser socios a largo plazo y entendernos, que no de prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, yo ya os digo, es un consejo que doy, no porque quiera que mi trabajo sea, yo no me quejo, yo estoy encantado, pero lo digo porque creo que en la medida en que seamos más eficientes en la comunicación emprendedor-inversor, pues es todo más bueno. Tenemos una oportunidad para esta comunicación ahora tomando una Correcto, cerveza, ¿no? correcto. O sea que es Yo que quería decir una cosa más también, no puedo hacer la pelota, pero a nosotros nos hace el que también nos ha abierto muchas puertas, ¿no? O sea, Lucas y Marc y su equipo, también nosotros otros inversores, que cuando ya tienes inversores dentro, que no es solo deudas, que al final es un inversor, es un partner, te conoce, ve cómo trabajas, cómo haces los reportes, cómo te equivocas y cómo corriges rápido y demás, es la mejor carta de presentación. Realmente en esta ronda nos la han levantado nuestros stakeholders, hablando de inversores, clientes nuestros, corporates con los que trabajamos, son quienes nos han ido presentando, oye, pues como trabajáis os presento, así más que nosotros enviar a puerta fría, creo que no hemos hecho a absolutamente nadie y eso facilita mucho. Oye, muchas gracias a los cuatro, un muy buen nivel de charla.